Buenas tardes, en esta oportunidad mi grupo y yo hablaremos sobre los modelos CAM. Mi grupo está integrado por Tito de la O, Luis Miguel, mi persona Tomás Porta, Brigitte Viviana y Toribe Quiñones, Margaret Liliana. Para empezar, hablaremos sobre la historia del mercado de capitales, en donde es un viaje fascinante que comenzó con la necesidad de financiar grandes expediciones comerciales y ha evolucionado hasta convertirse en la infraestructura financiera global que conocemos hoy. Como primer punto está el origen Ámsterdam y las compañías de Indias, en donde el mercado de capitales, tal como lo conocemos, comenzó a tomar forma con la República Holandesa. En 1611 se inauguró el primer edificio dedicado exclusivamente a operaciones bursátiles en la Bolsa de Ámsterdam. Este mercado fue fundamental para financiar gigantes comerciales como la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, permitiendo la compra-venta de acciones y bonos. Como segundo punto está la evolución y expansión global, que tras el éxito en los Países Bajos, el modelo se expandió a otras potencias financieras, como este caso de Londres, se consolidó como otro gran centro financiero siglos después. En India, los registros señalan transacciones de la Compañía Británica de las Indias Orientales desde el siglo XVIII, con un crecimiento ordenado a partir de finales del siglo XIX. El capital de riesgo moderno es un hito importante ocurrido tras la Segunda Guerra Mundial en 1946, con la formación de las primeras firmas de capital de riesgo como la American Research and Development Corporation. Esto marcó el inicio de una industria dedicada a invertir en negocios administrados por veteranos y nuevas empresas de alta tecnología. Aquí tenemos otro punto que es la estructura y funcionamiento actual, en donde el mercado ha evolucionado de espacios físicos desordenados a plataformas electrónicas sofisticadas como el Nasdaq. Hoy se divide principalmente en el mercado primario y el mercado secundario, en donde en el primario, donde se emiten nuevos títulos y se agrupan fondos para proyectos. El secundario, donde es mercado secundario, donde se negocian los activos ya existentes, proporcionando liquidez a los inversores. Ahora pasaremos a hablar sobre rendimiento y riesgo, en donde el rendimiento es la ganancia o pérdida neta de una inversión durante un periodo específico. Se manifiesta a través de dividendos y ganancias de capital. El rendimiento específico es el incentivo necesario para superar la aversión natural al riesgo. Aquí tenemos dos cuadros en donde rendimiento porcentual y rendimiento en dólares. El rendimiento en dólares, como podemos ver, hay dividendos que es $185, valor de mercado final que es $4.033, inversión inicial que es menos $3.700, en donde los rendimientos en dólares es igual al ingreso en dividendos más la ganancia de capital. En rendimientos porcentuales, para hallar es rendimientos porcentuales es igual a los dividendos entre la inversión inicial la inversión inicial más el valor de mercado final entre la inversión inicial. Ahora hablaremos sobre riesgo, que es la probabilidad de que ocurra algún evento desfavorable. Se asume riesgo con la esperanza de obtener un rendimiento apreciable. Se define comúnmente como la totalidad o incertidumbre de los rendimientos futuros de un activo. Acá tenemos medidas de riesgo, que es la varianza, desviación estándar y la beta, en donde la varianza es una de las medidas de variabilidad o dispersión más comunes de la estadística. Esta medida es respecto a su media. Como podemos observar, ahí está la formulita, que la varianza es igual a la suma total de x menos la media al cuadrado entre el número de datos. La desviación estándar es otra de las medidas de variabilidad o dispersión más comunes e importantes de la estadística. Esto es la raíz cuadrada de la varianza. La beta mide la respuesta de un valor a los movimientos del portafolio del mercado. Ahí también está la formulita. Ahora pasamos a hablar sobre los tipos de riesgo, que hay el riesgo sistemático, que es no diversificable. Esto afecta a todo el mercado, ejemplo, cambio de tasas de interés, la inflación, el PBI, y eso no puede eliminarse mediante la diversificación. El riesgo no sistemático es diversificable. Es propio de una empresa o sector específico, ejemplo, mala gestión, huelgas, y puede reducirse o eliminarse al tener una cartera diversificada. En aquí mostramos el cuadrito en donde es número de valores, la desviación estándar de rendimiento del portafolio, donde podemos ver el riesgo sistemático y el riesgo no sistemático, en donde la desviación estándar de un portafolio disminuye conforme se agregan más valores al portafolio. Sin embargo, no se reduce a cero, más bien, aunque el riesgo no sistemático se puede eliminar con la diversificación, no es posible eliminar el riesgo sistemático. También tenemos el riesgo financiero, que hay 5
Riesgo de mercado, que son pérdidas por fluctuaciones en los precios del mercado, incluyendo cambios en las tasas de interés, tipos de cambio, cotizaciones. El riesgo de crédito, que es la posibilidad de que una contraparte no cumpla con sus obligaciones contractuales, el impago, ¿no? El riesgo de liquidez, que es la incapacidad de una empresa para convertir activos en efectivo rápidamente para pagar deudas, incluso siendo solvente. El riesgo operacional, que es las pérdidas derivadas de fallos en procesos internos, tecnología, personas o eventos externos. El riesgo legal y regulatorio, que es la posibilidad de sufrir pérdidas por el incumplimiento de leyes, normas o cambios en la regulación vigente. Le doy el pase a mi compañero para que les siga explicando. Para continuar con la exposición, yo les hablaré sobre el modelo OLCAMP, que nos dice, o comúnmente conocido como modelo principal de valoración de activos, que nos dice que el propósito de las organizaciones modernas es realizar inversiones que le permiten obtener el mayor retorno esperado. El modelo que ayuda a las compañías a alcanzar dicho objetivo es el CAMP, o el Capital Asset Pricing Model, llamado también el modelo principal de valoración de activos. ¿Cuáles son estos? Tiene beneficios, ¿no? Que en las finanzas son 6, que nos dicen minimizar el riesgo debido a una cartera diversificada. También considera el riesgo sistemático de mercado. También determinar la variabilidad de riesgo, evaluar el impacto del riesgo, definir el precio de los activos y verificar la razonabilidad del retorno de ciertos activos. ¿Cómo se calcula el modelo CAMP? Tenemos una fórmula que nos dice que ERI va a ser igual a ERF más beta por ERM menos RF, donde tenemos pequeños conceptos de cada uno, donde nos dice que RI es la tasa de rentabilidad esperada de un activo concreto, RF es la rentabilidad esperada de un activo sin riesgo, beta es la medida de sensibilidad que permite conocer la variación relativa de rentabilidad de un activo financiero con parecido al benchmark, y RM es la tasa de rentabilidad esperada de mercado en el que cotiza el activo. Para el siguiente punto de la exposición tenemos la teoría de valoración de arbitraje, o APT. ¿Qué es? La teoría de valoración de arbitraje, APT, es un modelo financiero propuesto que proporciona información sobre cómo se valoran los valores de mercado, desarrollada por el economista Stephen Ross en 1976. La APT ofrece una alternativa al modelo de valoración de activos de capital, en este caso el CAMP, representando un enfoque más flexible para comprender el comportamiento de mercado. Tiene 4 componentes el APT, que son factores de riesgo, que nos menciona variables que son variables que afectan los rendimientos de activos, los coeficientes de sensibilidad, en este caso beta, miden cómo los rendimientos de un activo responden a los factores de riesgo. ¿Cuál es la tasa libre de riesgo? Son rendimientos que esperan de un activo sin riesgo, como los bonos de gobierno, y los rendimientos esperados, combinación de la tasa libre de riesgo y la contribución de los factores de riesgos. Asimismo, tenemos aplicación de las ATP en los mercados financieros, que nos dice que los inversores y analistas financieros utilizan la APT para gestión de carteras, que nos dice ayuda a construir carteras diversificadas y a minimizar riesgos. Asimismo, valoración de activos. Permite evaluar si un activo está sobrevalorado o subvalorado, según el mercado. Identificación de oportunidades de arbitraje. Señala posibles ganancias libres de riesgos si hay discrepancia entre precio de mercado y el precio predicho por el APT. Y como último punto tenemos la fórmula del APT, que nos dice que RI va a ser igual a RZ más E por I menos ERZ. Todo esto multiplicado por beta norte, donde RI es la rentabilidad esperada del activo, RZ es la tasa de retorno libre de riesgo, beta norte pues sensibilidad del precio de un activo en factores de macroentorno o macroeconómicos de factores N, y I prima de riesgo asociada con el factor I. El modelo matemático para el APT pues nos dice que el APT es más complejo y flexible que el CAMP, que solo considera el riesgo de mercado. La fórmula del APT utiliza múltiples factores, lo que requiere investigación para evaluar la sensibilidad de un valor de riesgos macroeconómicos. La elección de factores es subjetiva y puede llevar a resultados variados, aunque generalmente 4 o 5 factores explican la mayor parte de la rentabilidad de un valor. O sea, podemos decir en pocas palabras que el APT es mucho más complejo que el CAMP, ya que este APT engloba muchas más partes macroeconómicas, haciendo que el CAMP sea mucho más reducido. Ahora les paso con mi compañero. Continuando con la exposición, ahora yo hablaré acerca de el costo de capital. Para empezar, debemos entenderlo como la tasa mínima de rendimiento que una organización debe generar sobre sus inversionistas. Su importancia radica en que funciona como un punto de equilibrio. Si la empresa gana menos de esta tasa, el valor de la entidad en el mercado cae, afectando directamente a los inversionistas. Ahora, para poder determinar este costo de manera más precisa, utilizamos el WACC o costo promedio ponderado de capital. Como las empresas suelen financiarse mediante una mezcla de deuda externa y recursos propios, el WACC nos permite obtener una tasa única que promedia ambos costos según su peso en la estructura financiera. Si observamos la fórmula que tenemos en pantalla, podemos desglosarla en dos grandes bloques. El primero representa el costo de capital propio. Aquí consideramos lo que el accionista exige ganar por su capital.
Para hallarlos se suele aplicar el modelo CAMP, que mide el riesgo sistemático de la empresa a través del coeficiente beta. El segundo bloque corresponde al costo de la deuda financiera. Lo más importante aquí es el factor que representa el escudo fiscal. Dado que los intereses de la deuda son gastos deducibles de impuestos, el costo real del financiamiento externo termina siendo menor a la tasa de interés pactada en el banco. Ahora, continuando con el presupuesto de capital. Esta se define como el proceso de planeación y administración de las inversiones a largo plazo de una entidad. En este caso, podemos decir que este es el análisis donde se determina la viabilidad de adquirir activos fijos, lanzar nuevos productos o ejecutar expansiones operativas. Para la toma de decisiones sobre qué proyectos ejecutar, se utilizan tres indicadores financieros. En primer lugar, tenemos al valor presente neto, el cual mide la creación de valor económico, donde, consiste en traer al presente los flujos de caja futuro utilizando el WACC como tasa de descuento. En este caso, la regla de decisión indica que si el valor presente neto es mayor a cero, el proyecto es aceptable porque incrementa la riqueza de la empresa. En segundo lugar, tenemos la tasa interna de retorno o TIR. En este caso, esta representa la rentabilidad intrínseca de la inversión y es la tasa que iguala al valor presente neto a cero. Para que un proyecto sea considerado rentable, la TIR debe ser superior al costo de capital. De lo contrario, el rendimiento será insuficiente para cubrir los costos de financiamiento. Finalmente tenemos el índice de rentabilidad. En este caso, este coeficiente cuantifica cuánto valor se genera por cada unidad monetaria invertida. Esta es una herramienta especialmente útil en escenarios de racionamiento de capital, ya que permite priorizar los proyectos que optimizan de mejor manera los recursos que están disponibles. Finalmente, abordamos la teoría del portafolio, la cual fue propuesta por Harry Markowitz. Esta teoría transformó las finanzas al demostrar que el riesgo de un activo no debe analizarse de forma individual, sino por cómo ésta afecta el riesgo total de una cartera. En este caso, el concepto central es la diversificación, y para entenderlo de mejor manera podemos o debemos distinguir entre dos tipos de riesgo que se mencionan en este caso. El primero, el riesgo sistemático. Este es el riesgo de mercado que afecta a todos los activos por igual, como por ejemplo una crisis económica mundial, y es por naturaleza no diversificable. Después tenemos el riesgo no sistemático. Este es un riesgo específico de cada empresa o sector. La gran conclusión a la que llegó Markowitz es que este riesgo sí se puede eliminar casi por completo si se combinan activos de manera estratégica. Para lograr esto, lo importante es la correlación. Al integrar inversiones que no se mueven en la misma dirección, se logra reducir la volatilidad total. Todo este análisis se converge en la frontera eficiente, que es el conjunto de portafolios que maximizan el retorno por cada nivel de riesgo. Lo que se busca es que el inversionista tome decisiones racionales para ubicarse en el punto de eficiencia máxima financiera. Gracias.